En muchos videos hemos hablado de tomar un crédito hipotecario para hacer un negocio, cómo hacerlo de la mejor manera, cómo apalancarse esa plata para hacer una inversión. Hoy nos vamos a posicionar del otro lado. Hoy nos vamos a posicionar del lado del inversor, del lado del que presta el dinero. Hoy vamos a hablar de tips para hacer una inversión en una hipoteca inmobiliaria. Como siempre te digo, y antes de continuar con el video, suscríbete al canal, dale a la campanita y dale like, y así es como nos ayudas a poder seguir creciendo nuestro canal. Ahora a la materia. Te voy a dar unos tips muy básicos. A los que les interese el tema y quieren saber un poco más, déjenme en los comentarios. Y si tenemos una cantidad de comentarios interesantes, podemos profundizar más sobre la materia. ¿Qué es? Porque capaz que sabes o capaz que no sabes. Así que voy a explicar brevemente qué es una inversión en una hipoteca inmobiliaria. Básicamente es prestarle dinero a alguien, a una persona, y tomar como respaldo de ese préstamo un inmueble. Cosa que si esa persona no te devuelve el dinero en los plazos o en los montos pactados, vos tenés como garantía esa propiedad que tomaste en hipoteca para ejecutarla, o sea, para mandarla a remate y de ahí cobrarte el monto que vos le prestaste a esa persona. A grandes rasgos, este es el negocio. O sea, este es el mecanismo. ¿El negocio cuál es? Que vos, por esa plata que le estás prestando a esa persona, le vas a cobrar una tasa de interés. ¿Tá? Es un negocio netamente financiero con un respaldo inmobiliario. Quiero dejar en claro, porque muchas veces la palabra prestamista está mal vista, está mal conceptuada. El negocio de las hipotecas es un negocio totalmente legal, no hay ninguna ilegalidad y se hace a través de escribano. Se hace una hipoteca, como decía, que es un documento notarial que queda inscripto en el registro de la propiedad inmobiliaria, de la propiedad inmueble, y surge si uno va a sacar un certificado por esa propiedad, va a surgir la información de que ese inmueble está hipotecado a favor de fulano de tal. Es un negocio, como les decía, una inversión, vamos a llamarle, totalmente lícita, y si tomamos en cuenta algunos de los tips que te voy a dar hoy, vas a minimizar los riesgos lo mayor posible. Como toda inversión tiene sus riesgos, pero si hacer ciertas cosas y tomar ciertas precauciones, puede ser un negocio muy interesante. Imagínense esta situación. Vengo yo y te digo, tengo un amigo que precisa $20.000 y tiene un terreno para poner como garantía. Entonces, ¿cuáles son las dos primeras preguntas que vos tendrías que hacer? La primera es, ¿cuánto vale ese terreno? Entonces, ¿por qué? Porque si él me está pidiendo $20.000 y el terreno vale 5, bueno, mi nivel de cobertura es muy mal. Ahora vamos a profundizar sobre eso. Ahora, la segunda pregunta que tenés que hacer es, ¿esa persona a la cual yo le voy a prestar los $20.000 puede asumir la deuda? ¿Me va a poder pagar? Y ahora también vamos a profundizar. Pero básicamente esas son las dos preguntas más importantes que tenés que hacerte si estás evaluando hacer una inversión en una hipoteca inmobiliaria. Vamos a profundizar sobre la parte de la propiedad. Lo que decíamos, esos $20.000 que yo voy a prestar y voy a tomar de garantía el terreno, ¿me cubren los $20.000 o no me cubren? ¿Qué quiero decir con si me cubren? Que si tengo que mandar se da la situación de impago y tengo que mandar ejecutar la hipoteca, o sea, mandarlo a remate, ese terreno del remate, ¿voy a poder sacar los $20.000 que yo presté? Eso es fundamental. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Tener una buena tasación, una tasación real del inmueble que yo voy a tomar en garantía de ese préstamo. ¿Nosotros qué hacemos o qué le recomendamos a nuestros clientes que van a colocar dinero, van a invertir dinero en una hipoteca inmobiliaria? Para terrenos, hasta un máximo del 50% del valor del terreno. ¿Qué quiere decir esto? Si el terreno en el mercado, valor real de venta, por favor, no
no se fijen en el precio de lista o lo que pide la persona que le van a prestar la plata, no. Gástense unos mangos y hagan tasar o llamen a 2, 3 inmobiliarias amigas y hagan tasar realmente lo que vale el inmueble. En este caso vamos a usar el mismo caso del terreno. Si yo voy a prestar los 20.000 dólares y llamo a una inmobiliaria amiga o a la persona que me va a ofrecer, si es un corredor inmobiliario, ¿cuánto vale? Y me dice, vale 30, bueno, los 20.000 dólares no están bien cubiertos. Entonces, yo que voy a decir, mirá, no te puedo prestar 20, te puedo prestar 15 en el caso de terrenos. En el caso de casas y apartamentos, nosotros sugerimos no prestar hasta más del 30%. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque el que compra un terreno, y acá estamos hablando de gente que está tomando el crédito hipotecario para comprar. Después podemos ver otros casos de gente que hipoteca inmuebles para hacer otro negocio. Tengo un terreno, por ejemplo, pido 10.000 dólares, el terreno vale 20, pero voy a usar esos 10.000 dólares para hacer un negocio. Bueno, eso es otra cosa. Pero hablemos acá del nivel de cobertura para alguien que está comprando un terreno y no puede acceder a pagar la totalidad al contado y tiene que acudir a un préstamo hipotecario. Entonces, ¿qué sugerimos nosotros para terreno? De vuelta, hasta el 50% del valor de venta real, y para casas y apartamentos hasta el 30%. Vuelvo a la idea que quería decir recién. ¿Por qué en terrenos prestamos más? Porque el que compra el terreno probablemente o con un gran porcentaje de chances va a darle un valor agregado, va a construir en ese terreno, entonces automáticamente está subiendo el valor de la propiedad que está hipotecada. Entonces, si compró el terreno en 40, yo le presté 20 y esa persona construyó arriba y le dio un valor de 60, de 80, de 90, los 20 que yo le presté están mucho más que cubiertos porque ya el valor del inmueble es mayor. Por eso, en el caso de terrenos podemos pensar en prestar un porcentaje mayor sobre el precio de venta real. Bien, vamos a la segunda pregunta. A la persona. Ya hablamos del inmueble que vamos a hipotecar, ahora la persona que le vamos a prestar. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Que mi nivel de cobertura sea muy bueno, que esté cubierto con la propiedad que voy a tomar en garantía, pero que la persona no cumpla con los requisitos para poder pagarme. Entonces, seguramente, y nadie presta pensando en ir a una ejecución de hipoteca. Entonces, es importante la cobertura, pero es muy importante también, y por qué no, más importante, saber a quién le estoy prestando. Entonces, ¿qué quiero decir eso? Hacer un reporte crediticio de la persona que está tomando ese crédito. Fijarme qué categoría tiene el Banco Central de Uruguay. En la página web del Banco Central hay una sección que se llama Central de Riesgo Crediticio. Ahí voy a ver qué créditos tiene abierto esa persona, cómo está categorizado. Hay ciertas categorías en el Banco Central, si es buen pagador, si es deudor incobrable. Tiene ciertas categorías que están muy bien explicadas allí. Lo busco en el clearing, básica esa, cómo está en el clearing, si está en el clearing, si no está en el clearing. De hecho, el clearing te da una escala que se llama scoring de riesgo financiero, en donde uno puede ver cuál es la probabilidad del pago de la deuda de esa persona. Y fundamental, comprobantes de ingreso. Puede estar bien en el clearing, puede estar bien en la central de riesgo del Banco Central, pero es importante pedirle comprobantes de ingresos. Antigüedad laboral, fundamental, y sobre todo que acá también hay un número interesante de evaluar, que el valor de la cuota del pago del préstamo no sea mayor al 30% del líquido que cobra esa persona. Voy de vuelta. Si vos le prestaste 20.000 dólares, corriste lo que nosotros le llamamos el desglose de la cuota, cómo va a ir pagando ese préstamo en el tiempo. Si te da 500 dólares por mes, bueno, esa persona tiene que andar ganando 1.500 dólares por mes para que sea algo razonable y que vos sepas que lo va a ganar. Ahora, si la persona se compromete a pagar 1.000 dólares por mes y la persona gana 1.200 dólares por mes, bueno, que de los 1.200 te paga 2.000 y le quedan 200 dólares para vivir, probablemente se va a atrasar y vas a terminar en una ejecución de hipoteca. Entonces, súper importante también saber a quién le estoy prestando y tener todos esos datos muy, muy presentes. ¿Cuáles son las conclusiones?
Obviamente, como te decía en el principio del video, podemos profundizar mucho más, pero estas son las dos preguntas básicas a tener en cuenta, primarias, para hacer una inversión en un crédito hipotecario. Para concluir, ideas rápidas. Es un negocio que tiene sus riesgos, pero es un negocio interesante y un negocio rentable. Estamos hablando que colocaciones o inversiones hipotecarias con hipotecas privadas rondan de un 9%, 8, 9% para arriba en dólares sobre saldos. O sea, es una rentabilidad sobre el saldo que vos colocaste muy, muy interesante y en dólares. Y siempre con la seguridad del inmueble. Así que se transforma en algo muy interesante. Otra cosa también interesante es que los niveles de entrada para este tipo de inversión no son tan altos. Hemos hecho hipotecas con clientes de $10.000, de $12.000. Obviamente hay hipotecas millonarias, pero el ticket de entrada a este tipo de inversión es accesible. Por ahí, si tenés $10.000, no llegas a comprar un terreno, pero sí podés entrar en una inversión de hipoteca inmobiliaria. Así que también ticket de venta es ticket de acceso o de ingreso a la inversión, es súper accesible. Así que, ¿qué otra cosa te quería decir? Tasas de colocación, ya lo hablamos, bajo ticket de ingreso, y que si bien es un negocio riesgoso, si tomás en cuenta estas cosas para minimizar esos riesgos, se transforma en un negocio de buena tasa y con un riesgo súper razonable. Como te acabo de decir, si te interesa tener más información sobre estas inversiones en hipotecas, en inmuebles, déjame acá tus comentarios, contame si tenés alguna experiencia o algún tip que, ¿por qué no?, que vos puedas tener, si tenés experiencia en la materia, que tomes en cuenta para compartir con los que están viendo este video. Y como siempre te pido, suscríbete al canal, dale like, dale a la campanita y seguime en Instagram como @PabloGasillo.